Ahí se puede ver, ¿me pueden ayudar, por favor? Sí. Sí, se ve. ¿Qué va a poner? ¿Atención del parto? Sí, doctor. No, es parto, Es primero. cuarto primero. Sí, doctor, primera parte. Esto es de aquí a dos clases, o la próxima. Sí, doctor, enseguida yo voy a compartir las diapositivas de parto. Ya. Me avisan si se puede ver, por favor. Sí, Mirko, se ve. Solo Bueno, tenés que presentarlo ahora. Ok, perfecto. Entonces vamos a exponer el día de hoy el tema de lo que es parto. Junto a ello vamos a tener el tema de dinámica uterina, ¿no? Los integrantes son José Claudio Caballero, Jorge Carlos Morales, Gabriel Amado Albornoz, Sebastián Yepes y mi persona, Mirko Aldair Prado Cruz. Primero vamos a empezar por definiciones muy generales, como ser los conceptos, ¿no? Entre ellos vamos a ver qué es el parto. Si bien sabemos que el parto es la expulsión del feto, ¿ya? Con un peso igual o mayor a 500 gramos, ¿no? Que es lo que usualmente se espera del nuevo ser. Ahora también tenemos el término de parto de término, cuando cuando el embarazo tiene entre 31 a 41 semanas. Parto pretérmino, decimos que cuando el embarazo tiene entre 22 y 36 semanas, o también llamado el parto prematuro, es el parto pretérmino. También luego tenemos el parto inmaduro, cuando el embarazo tiene entre 22 y 27 semanas. También decimos que el aborto es la expulsión del feto muerto, ya, antes de las 22 semanas de gestación. El parto nacido muerto, decimos que es la expulsión del feto que ya va a estar muerto después de las 22 semanas, ¿ya? Entonces esto, intrauterinamente, el feto ya no va a tener vida. Luego decimos que tenemos el nacido vivo, es cuando el recién nacido que es expulsado vivo sin importar el tiempo de duración, ¿no? Que puede variar, como vimos anteriormente. Parto de post-término, ¿no? Es cuando el embarazo se prolonga a más de las 42 semanas de gestación. Como bien sabemos, lo normal es de 39 o 38 a 42 semanas, ¿no? El parto de comienzo espontáneo decimos que es el que se inicia sin intervención de agentes externos. El parto inducido provocado es el que se inicia por intervención deliberada de agentes externos. Parto eutóxico, o es el parto normal, el que evoluciona con todos sus parámetros fisiológicos normales, ¿no? Como ser el peso, que es mayor de 500 gramos, o como ser, decimos, el tiempo de gestación, ¿no? El parto distóxico es el que presenta alguna alteración en su evolución dentro intrauterinamente. El parto de terminación espontánea, el que finaliza por la acción de sus fuerzas naturales, y el parto de terminación artificial, el que finaliza con alguna intervención manual o instrumental, ¿no? Ahora vamos a ver los factores relacionados con la iniciación del parto. Primero debemos saber que las estimaciones de la fecha probable del parto tienen un amplio margen de error, ¿ya? No hay ningún método exacto o específico, por así decirlo, que pueda decir la hora y la fecha exacta, ¿no? El momento de su inicio siempre es una incógnita que crea ansiedad y tiene en estado de alerta a la madre y al equipo de salud. Como bien saben, el equipo de salud tiene que actuar de una forma rápida y espontánea en el momento que esté ya la madre dilatando, ¿no? Para expulsar el feto. Siempre fue una prioridad realizar alguna prueba diagnóstica para anticipar el momento del inicio del parto, como es el control que siempre se hace prenatal, ¿no? O para saber la fecha probable exactamente del parto. Entre estos decimos que van a haber eventos conocidos en animales y la evidencia indirecta que existe en la especie humana. Estas teorías decimos que no se han estudiado en el ser humano,
y decimos que no son tan específicos. Decimos que no tienen tanta especificidad para la teoría del tiempo en el que va a durar la gestación de la madre, ¿no? Entre ellas vamos a tener la teoría físico-química y neuroendocrina, la teoría de la oxitocina, el papel de las prostaglandinas, decimos, ¿no? Luego tenemos la teoría endocrino-fetal por la hormona liberadora de corticotrofina, ¿ya? Esas son las más resaltadas, pero en sí decimos que no son utilizadas, ¿sí? Eh, Entrando más a fondo de cómo es que ocurre este proceso del parto, vamos a hablar del trabajo de parto, ¿no? Que esto decimos que se denomina el trabajo de parto a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tiene por objeto la salida de un nuevo feto viable de los genitales maternos, ¿no? Entonces, si ocurre algo patológico o si ocurre un aborto, decimos que este, no son tanto los fenómenos fisiológicos, más bien van a ser alteraciones que pueden inducir eh, un aborto, que pueden inducir un problema en el trabajo de parto, ¿no? Entre esos, el trabajo de parto se divide en 3 periodos, que más adelante vamos a ver un video de cómo explica este periodo, que uno es el borramiento y la dilatación del cuello uterino, ¿no? Entonces ya aquí el cuello uterino tiene que estar dilatado, ahí tenemos que medirlo, ¿ya? La expulsión ya del feto, como bien sabemos que puede ser en posición cefálica o puede ser en posición podálica, ¿ya? Y la salida de los anexos, que en este caso sería lo más fundamental, la placenta y la membrana. Entonces, estos 3 puntos son los más importantes en el trabajo de parto. Luego decimos que vamos a ver los fenómenos activos en sí, que se trata el tema de hoy, del trabajo de parto. Entre eso tenemos lo más fundamental, el método de registro, que es donde se controla clínicamente realizando la palpación abdominal y realizando lo que es la frecuencia cardíaca por auscultación de transmisión directa, ya sea con un estetoscopio obstétrico, ¿no? Se denominan fenómenos activos a las contracciones uterinas y a los pujos que va a tener la madre en el momento del parto. En los partos inducidos y en algunos asociados con factores que aumentan el riesgo materno-perinatal, si se dispone de un monitor eléctrico materno-fetal para un seguimiento más objetivo y exacto, se puede obtener el registro gráfico y simultáneo de las contracciones uterinas y de la frecuencia cardíaca fetal, que enseguida van a explicar mis siguientes compañeros. Bueno, también vamos a ver entre esos parámetros la topografía externa, que esta consiste en registrar los cambios en la dureza de las capas del útero, ¿no? En este caso del miometrio, por medio de un dinamómetro aplicado sobre la pared abdominal en contacto con el útero. El dinamómetro decimos que es mantenido en el lugar deseado mediante una cinta elástica periabdominal, ¿no? Entre esta topografía externa se presentan las siguientes ventajas al momento del trabajo del parto, que va a ser totalmente inocua, ya no va a ser invasiva, no va a atravesar o no va a agredir ningún ningún órgano en específico, ¿ya? Puede ser utilizada con cuello uterino cerrado y membranas íntegras, ¿no? Muchas veces el paciente puede presentar dureza o que en este caso el útero esté bien cerrado, ¿no? Por distintos factores, ya sea por factores de la edad que puede presentar el paciente, ¿no? Como bien sabemos que a mayor edad la mujer tiende a que los músculos del útero sean un poco más cerrados, un poco más duros, ¿no? Y las membranas íntegras, ¿no? También decimos que tiene la ventaja de un manejo sencillo y rápido, ya que esto no va a tardar en más de 2 minutos, por así decirlo.
Entre una de los puntos más importantes de la topografía externa, decimos que va a permitir medir la frecuencia, ¿no? La frecuencia, se observa el número de contracciones uterinas que va a presentar en el momento de parto. Bien, ahora específicamente vamos a dar paso a lo que es la dinámica uterina en sí, de lo que va a pasar en el proceso del trabajo de parto. Bien, buenas tardes a todos. Siguiendo un poco lo que comenta Mirko, la forma de medir, ¿no?, las contracciones uterinas se dan gracias a este gráfico que estamos viendo en la parte derecha, ¿no? En la parte derecha se ubica dos líneas, una línea transversal que mide el tiempo, ¿no?, que sería en minutos. Esta medición se da aproximadamente en 10 minutos, ¿no? Y la línea vertical se mide en milímetros de mercurio, es decir, va a ser la presión que ejerce el útero al estar en contacto con lo que sería el tocómetro, ¿no? Ahora, en cuanto a la presión, tenemos una presión que va desde 0 hasta 8, o de 0 hasta 12 milímetros de mercurio, que se denomina el tono uterino normal, ¿no?, el tono uterino en reposo. A partir de 10 milímetros de mercurio en adelante se denomina intensidad. Eso ya clasifica como una contracción, ¿no?, una contracción uterina propiamente dicho. Ahora, siguiente por favor. Bien, para yo determinar la cantidad de contracciones uterinas que se están dando y la intensidad de estas, se hace una fórmula, ¿no? Se hace una fórmula en la cual se multiplica la intensidad de las contracciones medida en milímetros de mercurio por la frecuencia de contracciones, es decir, el número de contracciones que se dieron a lo largo de 10 minutos. El resultado me da una unidad que se denomina unidad de Montevideo. Esta unidad de Montevideo nos sirve para clasificar o estadificar el momento del parto en el que se encuentra la madre, ¿no? En este caso, si es que tenemos 40 milímetros de mercurio de presión, para que nos dé 120 unidades de Montevideo, tendrían que ser 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, es muy importante esta fórmula. Ahora, va a variar la cantidad de contracciones y la intensidad de estas contracciones a lo largo del embarazo, ¿no? Se dice que durante el embarazo, es decir, las primeras 30 semanas, el tono uterino va entre 3 y 8 milímetros de mercurio, es decir, que no se ejerce una presión muy considerable, ¿no? Posteriormente, la actividad uterina nos da 20 unidades de Montevideo, y vamos a ver que 20 unidades de Montevideo es bastante poco, ¿no?, en relación a las unidades de Montevideo que se perciben en los estadios finales del trabajo de parto propiamente dicho, ¿no? Ahora, cuando hablamos del preparto, se refiere al momento en el que la actividad empieza a aumentar, es decir, existe una actividad creciente, ¿no? Corresponde a las últimas semanas de gestación, entre las 31 y 38 semanas, ¿no? Aumenta la intensidad y la frecuencia de dichas contracciones. Vamos con la siguiente diapositiva. Este es un gráfico general que nos muestra, ¿no?, cuál es la actividad de contractibilidad del útero, ¿no?, durante las diferentes etapas. La primera etapa que mencionamos es el embarazo, que se ve en la parte inferior izquierda, ¿no?, con un cuadro rojo. Nos dice que la actividad es menos de 20, ¿no?, menos de 20 unidades Montevideo. Quiere decir que las contracciones uterinas, la presión dentro del útero no sobrepasa los 8 o los 12 milímetros de mercurio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora el preparto. Aquí estamos en el preparto. Está bien, la siguiente está bien. Ahora, en el preparto ya se preparan, ya se está reactivando lo que sería la contracción uterina, ¿no? Vemos que la intensidad de la presión ya no está entre 0 y 10, sino que ya está entre 10 y 30 milímetros de mercurio respectivamente. Quiere decir que la presión intrauterina está aumentando, ¿no? Las gráficas que se puede ver en la parte derecha, vemos líneas cortas y un pico, ¿no?
Las líneas cortas se denominan ondas A y las líneas largas o en pico se denominan líneas B o de Braxton-Hicks, que vendría a ser el momento en el cual se percibe la mayor cantidad o la mayor intensidad de las contracciones, ¿no? Este periodo de preparto todavía no está percibiendo más de 100 unidades de Montevideo, pero se está observando, ¿no?, un crecimiento exponencial de esta fuerza o esta presión intrauterina y también el número de contracciones que se están dando en 10 minutos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora, en el periodo del preparto es importante revisar o determinar cuál vendría a ser el estadio de maduración del cuello uterino, ¿no? Uno de los principales estimuladores, ¿no?, de la maduración del cuello uterino son las contracciones del útero mismo, ¿no? Se pueden clasificar en estos 3 grados, como también se pueden clasificar con esta edificación de Bishop, que vamos a verla más adelante. Grado número 1, por ejemplo, se denomina un útero inmaduro, en el cual se observa de 3 a 4 centímetros de longitud del cuello uterino. Es decir, el cuello uterino todavía es perceptible y es medible de 3 a 4 centímetros, ¿no? No se presenta dilatación. Después, grado 2 es un periodo de transición entre el grado 1 y el grado 3. El grado 3 se considera un cuello uterino maduro. El cuello uterino maduro llega a medir menos de 1 centímetro. Es decir, el efecto de masa que genera el cráneo mismo del feto hace que el cuello uterino pierda longitud y se deje de percibir o se reduzca, ¿no?, en longitud. No sé si se comprende bien, porque el cuello uterino normalmente tiene una longitud de 3 a 4 centímetros y cuando se observa, ¿no?, dentro de la vagina. Entonces, eso serían una de las formas de determinar la madurez del cuello uterino. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Otra forma de identificar la madurez del cuello uterino es a través del índice de Bishop, ¿no?, que valora, por ejemplo, dilatación del cuello uterino. Borramiento se refiere a la cantidad o la extensión de cuello uterino que se pueda observar, ¿no? La posición también entra en juego, ya sea si es posterior, medial o anterior. La consistencia es importante. Generalmente el cuello uterino tiene una consistencia dura, ¿no? Pero a lo largo de la maduración pasa a tener una consistencia blanda y aumentar la dilatación del mismo, ¿no? Asimismo, la altura de la presentación también es importante para determinar la maduración del cuello uterino, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Ya estamos entrando al comienzo del parto. El comienzo del parto comienza cuando el cuello uterino o el orificio cervical se dilata más de 2 centímetros. Empiezan las contracciones rítmicas, es decir, las contracciones ya no van a ser aisladas, sino que van a ser contracciones con mucha más frecuencia, ¿no? En las nulíparas, la presión que llega a percibir es de 28 milímetros de mercurio a razón de 3 contracciones por cada 10 minutos, ¿no? Llegando a un máximo de 84, 85 puntos de Montevideo. Entonces, vamos a ir viendo cómo que empezó a subir desde el embarazo, que se percibía de 20 a un poco más, el preparto, que empezaba a aumentar también, y el comienzo del parto ya empieza a percibir 84, 85 puntos de Montevideo, lo que vamos a ir viendo que hasta el final del parto se elevan hasta 200 o 210 puntos de Montevideo, ¿no? O unidades de Montevideo también se lo llama. Siguiente, por favor. Aquí está el cuadrito, ¿no? Uno antes, por favor. Aquí está el cuadrito cuando empieza la dilatación, ¿no? Fíjense cómo es que esas ondas B ya empiezan a percibir más de 40 milímetros de mercurio, hasta un poco más, ¿no?
y el número de contracciones ya no son aisladas, sino que, por ejemplo, ya tenemos 3 contracciones en 10 minutos. Entonces, 3 por 4, ya tenemos 3 por 40, ya tenemos 120 puntos de Montevideo, por ejemplo, ¿no? O un poco más arriba, en la dilatación avanzada, por ejemplo, ya tenemos 4 contracciones en 10 minutos. 4 contracciones en 10 minutos que llegan hasta 50 milímetros de mercurio. Es decir, multiplicamos 50 por 4 contracciones y eso nos da 200 unidades de Montevideo, y así sucesivamente. Va a haber un crecimiento exponencial del número de contracciones en relación al aumento de la presión de las mismas, ¿no? Siguiente. Ya en las últimas etapas, ¿no? El periodo de dilatación avanzada y el periodo de expulsión, las contracciones uterinas llegan a marcar hasta 5 contracciones en 10 minutos, llegando a una presión mayor a de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que nos da una unidades de Montevideo por encima de los 200, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, ese gráfico es importante porque determina la presión del útero en relación al número de contracciones uterinas en 10 minutos. Es importante determinar primeramente la presión y el número de contracciones, ya que ese dato te va a decir si es que la paciente se encuentra en un periodo de embarazo, en un periodo de preparto, o en un periodo de parto ya en sus diferentes estadios, ¿no? Dilatación inicial, dilatación avanzada o periodo de eyección, ¿no? O de expulsión. Es importante. Gracias. Continuamos con el siguiente disertante. Muy bien. Voy a explicarles acerca de los pujos que suceden. Ahora, ¿qué sería un pujo? Este pujo es un fenómeno activo también del trabajo de parto y que se refiere a las contracciones, pero en este caso ya no de la pared uterina, sino que de los músculos tóraco-abdominales de la madre, que van a ayudar y reforzar a esas contracciones uterinas y de esa manera van a propulsar al feto hacia el canal del parto, ¿no? Entonces, ¿qué son los pujos? Son contracciones tóraco-abdominales que propulsan al feto, es eso. Ahora, ¿para qué sirven los pujos? Van a ver que estos pujos, estas contracciones, suceden al final, ya casi cuando se dilató ya el cuello uterino y se está produciendo la expulsión fetal, o sea que permiten que se expulse de manera más rápida, ¿no? Vamos a ver que igual se pide a la paciente que puje y es importante que la madre esté consciente y que quiera realizar también los pujos porque eso va a ayudar a que descienda y salga pues el bebé, ¿no? Por el canal del parto. Ahora, las contracciones uterinas dan un nivel de presión a nivel intraútero, ¿ok? A nivel amniótico también. Ahora, ¿qué hacen estos pujos? Aumentan esa presión y lo hacen de manera simultánea. Es por eso que cuando está la madre, se nota, ¿no? El ginecólogo nota que hay una contracción uterina, entonces le sugiere a la madre, ¿no? Puje, le dice. Entonces, tienen que ser simultáneas con la contracción uterina y no de manera sincrónica. Ahora, vemos ahí en la parte inferior, hay una suma que dice contracciones uterinas más el pujo, que va a ser de la madre, van a producir una mayor propulsión fetal, ¿no? Y esto así ayuda al descenso de la presentación que había, ¿no? En el cuello uterino. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver que los pujos se pueden dividir en dos. Los pujos espontáneos que van a ser, van a surgir eso, no son dependientes de la madre. ¿Y por qué se van a dar estos pujos espontáneos? Porque ya está llegando hacia la parte final, ya la presentación a nivel del canal del parto, cuando dilata ya el periné, el cuello uterino y la vagina, entonces se produce una sensación, la madre ya siente nomás que quiere pujar, ¿no? Al final del parto. Ahora,
Hay otros que son pujos dirigidos, que esos son los voluntarios, y que los va a hacer el que está atendiendo el parto, ¿no? Le va a decir a la madre, puje señora, ¿no? Cuando se produce la contracción uterina se le tiene que decir, no, ahí puje y cerrando la glotis, ¿no? Sin hacer gritos o eh, hablar, ¿no? Entonces es a glotis cerrada y se le pide también que el mentón lo lleve hacia el tórax anterior, ¿no? Y eleve un poco la cabeza para hacerlo de esa manera, que sea glotis cerrada y como una maniobra de Valsalva para que aumente la presión intraabdominal, esa presión aumentada se pasa a intraútero, entonces más es la propulsión. Ahora, las características de estos pujos espontáneos es que por cada contracción uterina se producen aproximadamente 2 a 6 pujos, ¿no? Los espontáneos, ya en el periodo expulsivo del parto. Ahora, la amplitud y la duración de estos pujos espontáneos aumentan a medida que progresa el periodo expulsivo del parto. Eso lo vamos a ver en una imagen ahorita. Ahora, los pujos dirigidos van a aumentar, como ya les había comentado, se le instruye a la madre cada que tiene una contracción uterina y aumentan esa presión intrauterina, ¿no? Primero la intraabdominal y luego la intrauterina. La siguiente diapositiva. Aquí podemos observar en la siguiente diapositiva un poquito más de gráficas acerca de cómo es lo que aumenta la presión intrauterina. En la gráfica derecha, ahí podemos observar que en el periodo de preparto, miren, observen, hay contracciones uterinas solamente, y que están aproximadamente, miren el tono, que es la base, la parte inferior, o la base, ese es el tono, la presión más inferior que tiene la contracción uterina, ese es el tono. Entonces está aproximadamente de 10, ¿no? Y que sube y sobrepasa los 20 milímetros de mercurio. Ahora, en el periodo de dilatación, vean que se incrementó la frecuencia, además de la intensidad de las contracciones. Pero en este caso, en el periodo de expulsión, observen, ahí esas ondas están sobrepasando ya los 100 milímetros de mercurio, llegan hasta 120. ¿Por qué? Es sumativo. Aparte de que existen las contracciones uterinas, ya está existiendo la presión que hace el pujo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver en la siguiente diapo también cuál es la sumatoria que hace de presiones, ¿no? La contracción uterina más el pujo. Bien, ahora, ¿cuándo aparecen los pujos? Ya habíamos comentado en el periodo de expulsión, ¿ya? En el periodo de expulsión del parto. Ahora, ¿por qué suceden estas sensaciones de pujar en la madre? Se producen porque hay una dilatación cervical completa, es decir, se hace un tacto y se nota que la dilatación es de 10 centímetros ya, ¿no? Entonces está en periodo de expulsión y por la distensión del canal del parto, especialmente de la vagina, ¿no? Ya se está dilatando esa región del cuello uterino, vagina, y entonces ya hay necesidad de la madre de pujar, ¿no? Quiere expulsar. Bien, la siguiente diapositiva. Esta gráfica nos demuestra cómo se suman las presiones de la contracción uterina más el tono, que usualmente tiene un tono, la contracción del útero, que es de 12 milímetros aproximadamente. Ahora, más la contracción uterina que realiza, eso es sin voluntad de la madre, ¿no? Las contracciones, y son de aproximadamente 48 milímetros de mercurio. Eso sumado daría unos 60 milímetros de mercurio, ¿no? Más la presión que va a ejercer los pujos, fíjense que pasa de los 100 milímetros de mercurio. En la gráfica, ¿dónde lo podemos ver esa contracción sumada con el pujo? Ahí en la parte media hay unas ondas, unos picos de gran intensidad, ¿no? Cada que hay una contracción, hay un pujo, ¿ya? Un pujo espontáneo, pero también se lo tiene que ayudar, ¿no? Con un pujo dirigido. Bien, de esa manera se ve el registro en la presión intrauterina de cómo, ¿no? Ayuda el pujo en el parto. Luego mi compañero va a explicar un poco más en otros fenómenos activos del parto.
Siguiente, por favor. Muy bien, siguiendo con lo que serían las funciones de las contracciones uterinas, las más importantes son lo que sería la preparación del canal de parto y la propulsión del feto. Bueno, la preparación del canal de parto comprende fenómenos pasivos, en el cual esto se da gracias primeramente a los fenómenos activos, ¿no? Tenemos el borramiento y dilatación del cuello y también la distensión del segmento inferior. Tenemos la dilatación de la inserción cervical de la vagina, la expulsión de los limos y la formación de las bolsas de agua. Muy bien. Acá tenemos lo que sería... no hay para rayar. Ya. Bueno, en lo que sería la parte de la imagen inferior izquierda, se ve cómo hay lo que sería primeramente un borramiento en las mujeres nulíparas, ¿ya? Esto primero va así, un borramiento. Luego va a haber una dilatación, ¿no? Una dilatación. En las mujeres multíparas, generalmente esto no va por un orden, sino que el borramiento y dilatación ocurren al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Muy bien, acá les explicaba. Muy bien. Miren, ven en el cuadro de la imagen izquierda sobre la nulípara. Primeramente, ahí se está haciendo lo que sería un borramiento. Borramiento, y abajo ya ocurrió el borramiento y se está haciendo la dilatación. Muy bien, en el lado derecho, en el lado del medio, está la mujer multípara, en el cual acá está ocurriendo el borramiento y la dilatación al mismo tiempo. Es por eso que la nulípara, el trabajo de parto dura aproximadamente 12 a 14 horas. Ahora, en la mujer multípara, como se está haciendo el mismo, tanto borramiento y dilatación al mismo tiempo, esto va a disminuir a la mitad del tiempo. Muy bien. Acá luego en las imágenes derechas tenemos lo que sería el segmento inferior, ya el segmento inferior, que para empezar tenemos que saber que el útero, bueno, tiene dos porciones, ¿no? El cuerpo, que sería esa parte ancha que vemos ahí, y lo que sería el cuello, esa parte. Muy bien. Entre lo que sería el cuerpo y el cuello está la parte del istmo, ¿no? Que es esa zona de transición que tenemos, ¿no? Ahora, en el istmo va a ocurrir lo que sería el segmento cervical inferior y crecimiento, más o menos a partir de las 16 semanas. Muy bien. Ahora, tenemos acá en la parte inferior del medio, tenemos lo que sería la formación de lo que es conocido como el tapón mucoso, o si no, la formación del limo, ¿no? Muy bien. Tenemos que saber que esta es una membrana, ya es una membrana en la cual es una membrana coriamniótica, en el cual se fusiona con el líquido amniótico en el trabajo de parto. Ahora, tiene diferentes formas, ¿no? Tenemos acá la A, que sería la plana, luego tenemos la B, que sería la cilíndrica, y luego tenemos la C, que sería la piriforme, o también llamado reloj de arena, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, el mecanismo de acción. Tenemos las que serían las contracciones uterinas que preparan el canal de parto por medio de la acción combinada de dos mecanismos. La presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello por la bolsa de las aguas o la presentación. La tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello. Ahora, cada contracción uterina normal, bien coordinada, causa un incremento transitorio de 1 a 3 centímetros en lo que sería el diámetro cervical, que disminuye lentamente durante la relajación uterina, debido a la retracción elástica del cuello. Muy bien, como podemos observar acá en la imagen superior derecha, tenemos un mecanismo por el cual hay contracciones uterinas en el cual dilatan el cuello, ¿ya? Y el segmento inferior. Ahora, esas flechitas que ven hacia arriba indican cómo aumenta la presión amniótica causada por la contracción. Dilata el cuello, que es el área del útero que pone menos resistencia a la distensión. Ahora, en lo que sería la imagen inferior, ¿ya? La imagen inferior, se puede ver el mecanismo por el cual las contracciones uterinas van a dilatar el cuello y el segmento inferior. Hay lo que sería 4 secciones frontales en el útero, en el cual corresponde el comienzo hasta el acme, o sea, hasta el punto máximo, el pico máximo de las contracciones, de lo que sería, va a ir del orden de izquierda a derecha, ¿no? El área punteada
indica que la parte contraída y la densidad de estos puntos representa la intensidad de estas contracciones. Ahora, las flechas que están en la cabeza del efecto muestran una presión ejercida por la misma sobre el segmento inferior y el cuello del útero. Y las flechas externas, o sea, que están hacia afuera, señalan la tracción longitudinal ejercida por las partes contraídas. Siguiente, por favor. Muy bien, acá tenemos características óptimas de lo que serían las contracciones durante el parto. La máxima eficiencia que hace progresar el parto sin causar daño ni a la madre ni al feto se obtiene cuando las contracciones reúnen las siguientes características. Primero, invadir todo el útero y alcanzar la acme. Lo que sería invadir todo el útero y alcanzar la acme de la contracción simultáneamente en todo el órgano. Tiene que haber una buena coordinación. Esta característica va a permitir que el cuerpo uterino traccione con mayor fuerza lo que sería el cuello y también eleva la presión amniótica, que cuando hay zonas parciales del útero se contraen en forma asincrónica. Ahora, el punto número 2 es lo que sería poseer el triple gradiente descendente, en el cual tenemos lo que sería la propagación descendente de la onda, hace que las partes altas del útero comiencen a contraerse primero y traccionen a las ubicadas por debajo de ellas. O sea que va las contracciones más intensas desde arriba hacia abajo. Ahora, lo que sería este proceso se va integrando desde lo que, como dije, de arriba hacia abajo, en el cual el segundo gradiente descendente de la onda contractil hace que la contracción de este cuerpo uterino sea más fuerte y dilata el segmento inferior, en el cual se contrae débilmente y ya el cuello no se contrae. En las contracciones, que esto tiene que oscilar más o menos entre 2 a 4 minutos. Es decir, que la frecuencia de estas contracciones debe estar comprendida entre 2,5 y 5 contracciones por cada 10 minutos. Si el intervalo es mayor de 4 minutos, esta disminución del diámetro cervical entre las contracciones lo hace retornar a un valor igual al que tenía antes de cada contracción, entonces el parto no va a progresar. Y en el punto 5 tenemos entre estas coordinaciones, la relajación del útero debe ser completa. Muy bien, en lo que sería la gráfica derecha, en esta gráfica derecha, se va a ver que hay un registro continuo y simultáneo de las contracciones uterinas, medidas por la presión intrauterina. Eso se ve en lo que sería el trazo superior, o sea, arribita, y de la dilatación cervical, que se mide con un cervímetro o dilatómetro, se ve en el lado inferior, en el cual va desde abajo y va prolongándose hacia arriba. En cual en su fase activa está más o menos entre 3 a 9 centímetros de dilatación. Cada contracción del útero provoca una dilatación del cuello uterino. Una vez esto cesado, o sea, termina la contracción, el estiramiento provoca sobre el cuello y cede y va a haber la dilatación, en el cual esto va a retroceder por el cual queda en su valor previo. De esta manera, se ve que las contracciones son más frecuentes e intensas en la dilatación cervical, en el cual progresa exponencialmente con el tiempo. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá se ve lo que sería el trabajo uterino requerido para dilatar el cuello. El trabajo hecho por el útero en un intervalo de tiempo determinado se mide en milímetros de mercurio, sumando la intensidad de todas las contracciones registradas durante este periodo. Ahora, el trabajo uterino requerido para dilatar el cuello depende de otros factores también. Este trabajo en mayor parte se da en primigrávidas, en el cual son las mujeres que son su primera gestación, ¿no? Que en multíparas. Ahora, la otra serían presentaciones podálicas, que en las de vértice. También en el parto inducido con oxitocina, que en el espontáneo. Y cuando la madre se halla acostada en la posición horizontal. En la posición horizontal, que cuando está en posición vertical. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la propulsión del feto, ¿no? La propulsión del feto no va a ser nada más que el mecanismo de cómo las contracciones uterinas y los pujos que ya son abdominales, ¿no? Propulsan al feto haciéndolo alzar por el canal del parto hasta su expulsión, ¿no? La propulsión fetal comienza gradualmente con las contracciones del preparto, se continúa durante el periodo de dilatación
y cumple su parte más importante en el periodo expulsivo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos al miometrio como la parte más fundamental de estas contracciones, ¿no? Pero también los ligamentos uterinos se van a contraer simultáneamente con este. Aquí tenemos los ligamentos que son los redondos y los uterosacros. Los redondos me van a traccionar el fondo hacia abajo y adelante, mientras que los uterosacros traccionan el cuerpo hacia abajo y el cuello hacia atrás. También tenemos en la imagen de abajo cómo la forma del útero va a cambiar durante cada contracción, ¿no? Se puede ver que durante una contracción el útero adopta una forma más longitudinal, ¿no? Ahí como se puede ver en las líneas punteadas. Estas contracciones me van a producir una fuerza propulsora. Esta fuerza propulsora me hace avanzar a la presentación del feto siguiendo el eje del canal del parto. Cuando el útero se relaja, la presentación va a retroceder y debido a la reacción elástica de las paredes del canal del parto, ¿no? Que tiende a cerrarlo. Cada uno de estos ciclos de avance y retroceso me van a dejar la presentación cada vez un poco más extendida y el canal del parto un poco más dilatado cada vez, ¿no? O sea, mientras más se contrae, más baja la presentación y ese canal del parto cada vez se va dilatando un poco más, ¿no? El avance de la presentación va a estar favorecido por la lubricación del canal del parto, que está dada por el líquido amniótico, la pernis gaseosa, el mucus y la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver lo que son las variaciones de la frecuencia fetal durante el parto. Aquí vamos a usar una monitorización que es dada por el cardiotocógrafo, ¿no? Como pueden ver en la imagen, el cardiotocógrafo va a tener una parte que es el sensor de la frecuencia cardíaca fetal. Este va a ser similar a lo que ya conocemos del Doppler, ¿no? Que se lo coloca en la misma posición del Doppler y me va a medir la frecuencia cardíaca fetal. Y luego tenemos el sensor de la contracción. Este va a medirme la presión que se encuentra, ¿no? La presión amniótica que se encuentra durante cada contracción. Es importante tenerlos estos dos puntos porque se puede ver que durante cada contracción va a haber una variación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y estos tienen que ir apegados al abdomen de la madre por medio de cintas elásticas, como se puede ver en la imagen. Y siguiente, por favor. Bueno, nosotros qué vamos a encontrar mediante la monitorización con el cardiotocógrafo. Vamos a encontrar la frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca basal va a ser la línea de base, o sea, va a ser la parte más plana que nosotros veamos cuando hablamos de la frecuencia cardíaca fetal. Como pueden ver en la imagen, lo que nos va a mostrar el cardiotocógrafo va a ser 1, la presión amniótica, y superior a eso se encuentra la frecuencia cardíaca fetal. Y la línea de abajo muestra el tiempo, como ya explicaron, ¿no? Se puede ver que la frecuencia cardíaca basal se expresa como la línea recta, ¿no? Y esta tiene que estar entre 130 a 145 latidos por minuto. Eso sería lo normal. Cuando esta frecuencia cardíaca basal se encuentra por encima de 155 latidos por minuto, es considerado un síntoma de sufrimiento fetal crónico. Ya en circunstancias patológicas, cuando el estrés del parto sobrepasa los límites normales, esta frecuencia cardíaca basal puede aumentar hasta 160 latidos por minuto. Esto ya nos indicaría que este parto se asociaría con hipoxia y acidosis fetal, ¿no? Luego tenemos los ascensos transitorios. Los ascensos transitorios van a ser, bueno, se van a observar en casi todos los partos normales, y la amplitud va a ser de 21 latidos por minuto. O sea, como se puede ver en esta imagen, esta es una imagen de un ascenso transitorio, como la frecuencia cardíaca fetal está más o menos en unos 140 y está llegando casi a 160, ¿no? Esos piquitos que se pueden ver en la imagen. Y van relacionados con el aumento de la presión amniótica. Bueno, ya. Usualmente estas oscilaciones son causadas por estos ascensos transitorios son causadas por los movimientos fetales.
Su presencia no es índice de algún problema o una patología, más bien indican buena salud fetal. Siguiente, por favor. Luego tenemos las oscilaciones. Las oscilaciones van a estar siempre presentes en los trazados de la frecuencia cardíaca fetal. Su amplitud va a ser de 4 a 8 latidos por minuto y una frecuencia de 3 a 6 ciclos por minuto. Es por esta razón que se puede ver en la imagen de la superior de la derecha cómo se ven picos o sea, similares a lo que veríamos en una fibrilación auricular, ¿no? Muy seguiditos, ¿no? Estos muestran las oscilaciones, ¿no? Las oscilaciones en la frecuencia cardíaca fetal indican variaciones correspondientes del tono vagal del feto. Esto explica por qué mediante la inyección de atropina se pierden estas oscilaciones y se eleva la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y estos no tienen relación con la presión amniótica. Luego tenemos las espigas. Las espigas van a ser las caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal. Las espigas no son producidas por las contracciones uterinas, como se puede ver en la imagen, el aumento de la presión uterina no me va a producir una espiga, ¿no? Y van a carecer de ritmo regular, lo que lo diferencia de las oscilaciones rítmicas, ¿no? Las espigas se relacionan a un brusco aumento del tono vagal. Siguiente, por favor. Y por último tenemos los TIPS. Los TIPS se van a ser denominados la desaceleración o una caída transitoria de la frecuencia cardíaca fetal causada por una contracción uterina. Aquí vamos a tener dos tipos. Los de tipo 1 van a ser una desaceleración precoz. Aparecen entre los primeros 3 segundos luego del vértice de una contracción uterina. A este efecto clínico transitorio no se le ha encontrado una relevancia clínica. Como se puede ver en la imagen, el tipo 1 va a ir inmediatamente seguida de la contracción uterina. Luego tenemos los TIPS tipo 2 o desaceleración tardía. Estos se producen 45 segundos luego del vértice de una contracción uterina. Son un síntoma normal y se asocia con hipoxia, acidosis fetal y depresión del recién nacido. En cuanto mayor es la amplitud, más deprimido se encuentra el recién nacido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un pequeño video que muestra las etapas del trabajo de parto, ¿no? El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego, se puede empezar a pujar. En la segunda etapa del trabajo de parto, nace el niño. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina.
puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. La última etapa del trabajo de parto involucra el desprendimiento de la placenta o las secundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. Bien, doctor, eso sería todo. La academia no dice que... Doctor, Sí. hay un caso clínico, sí, al final. Ya, después, Eh, ¿ya? Después ya. lo hacemos. Bien, está muy bien, entonces ahora yo les felicito, lo hicieron muy bien, con 2 observaciones nada más. Por ejemplo, ¿cuánto dura un embarazo a término? ¿O a qué se llama embarazo a término? Embarazo término sería cuando el embarazo llega a de 38 a 41 semanas, más o menos. De 36 a 41 semanas. De 37 a 41 semanas completas, ¿no? Sí. Está bien. Pero ustedes dijeron 31. Entonces me van a corregir esa parte, ¿ya? Bien. Dijimos que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la expulsión de un feto, ¿no es cierto? Entonces, durante el trabajo de parto existen 2 fases. Eso tienen que aprender bien para no confundirse en el examen. Ya existen 2 fases. Una fase latente y una fase activa. ¿Cuál sería la fase latente y cuál sería la fase activa? El penúltimo estuvo hablando de fase activa. Entonces. En la fase latente, el cuello uterino tiene que llegar a 3 centímetros, escuchen bien, a 3 centímetros, un lapso de 6 a 8 horas. Pero lógicamente que tiene que estar con contracciones adecuadas. Después de los 4 centímetros, hasta completar la dilatación, se llama fase activa. En esta fase activa encontramos una fase de aceleración, una fase de aceleración máxima y una fase de desaceleración. Esa sería una que tienen que tener en cuenta. No vayan a confundir fases con otra cosa. Si yo les pregunto cuáles son los periodos del trabajo de parto, ya ustedes me dirán borramiento, dilatación, la expulsión del feto y el alumbramiento. Bien. Y cuando hablamos del mecanismo de parto, también ustedes tienen que tener ahí que vamos a hablar de periodos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto periodo que vamos a hablar la próxima clase. ¿Ya? Entonces tomen muy en cuenta eso, jóvenes. Por ejemplo, también sus compañeros ahora hablaron de las características de las contracciones, ¿no es cierto? Así es, doctor. Ya. Pero yo en el examen a veces le pregunto características de las contracciones. Pero a la otra fila le pregunto características óptimas, simplemente el aumento óptimo. Y me responden y después se ponen a reclamar, digamos, ¿no? Pero no, la respuesta no es la misma, pues, ¿no? Ustedes que pusieron. Con solamente aumentar una palabra ya la respuesta es diferente. ¿Sí o no? Los que pusieron. Así es, doctor. Ya, entonces van a tener muy en cuenta esos jóvenes. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta ustedes, los demás? Ya. Otra cosa que van a tener en cuenta son las contracciones. Cuando hablamos del embarazo hasta las 30 semanas, encontramos 2 tipos de contracciones. Contracciones tipo A y contracciones tipo B. Las de tipo A tienen una intensidad de 2 a 4 milímetros de mercurio. Y las de tipo B tienen de
de 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero después de las 30 semanas, ya se llama lo que es el preparto. Acá hay una modificación de las contracciones. Evidentemente hay contracciones tipo A y contracciones tipo B, pero las contracciones tipo A tienden a desaparecer. En cambio, las de tipo B aumentan en intensidad y aumentan en frecuencia. Es por eso que si yo les pregunto la intensidad de las contracciones durante el preparto, ustedes me dicen de 15 a 20 milímetros de mercurio. El hecho de que aumente la intensidad ya va a producir las modificaciones del cuello uterino y su compañero habló perfectamente de los grados del cuello. En otras palabras, esta fase ya se produce para realizar la preparación del cuello para el momento del parto. ¿Hasta ahí? Ya. ¿Tienen alguna observación más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. ¿El caso clínico a qué se refiere, jóvenes? Es de una paciente que llega al servicio de ginecobstetricia y nunca hizo sus controles prenatales, pero se le hace una medición de la altura uterina. Muéstranos. Ya. Ahí está. Paciente de 22 años de edad ingresa al servicio de urgencia del Hospital Maternidad Percy Boland el 15 de junio del 2022, refiriendo contracciones fuertes en la región hipogástrica de forma rítmica y pausada. A la inspección se percata un movimiento abdominal aparentemente a costa de útero grávido, se concluye y se confirma el embarazo al simple examen directo y palpación del movimiento fetal. La paciente refiere desconocer la semana de gestación en la que se encuentra y tampoco recuerda la fecha de última menstruación. Se le realiza un metraje abdominal y evidencia 36 centímetros de altura uterina, aproximando una edad gestacional de 36 semanas. Se le realiza las maniobras de control de dinámica uterina a través de la tocografía y se contabilizan 5 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 40 milímetros de mercurio. Ahora las preguntas es, ¿cuántos puntos de Montevideo registra la paciente? ¿Y en qué fase del parto se encuentra basado en los puntos de Montevideo previamente calculados? Esto lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Ya. O sea, yo voy a hacer el caso clínico. Como falta todavía este mecanismo de parto, para que entiendan mucho mejor es con mecanismo de parto, ¿no? Listo, doctor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer ahora, jóvenes, es, como es costumbre en la Gabriela René Moreno, es leer el examen y responder las preguntas para ver si está bien elaborado el examen, si se avanzó o no se avanzó, o ver pues, las fallas que tiene el examen. En otras causas también para identificar el motivo por el cual uno saca la nota, ¿no? Puede ser por falla del profesor, falla del alumno, de todas maneras cualquiera sea y se tiene que hacer, ¿ya? Bueno, la primera pregunta, ustedes me responden, ¿ya? ¿En qué consiste la antropometría prenatal? Ya, ustedes me responden. ¿Ah? Bien, cuando hablamos de antropometría prenatal se refiere simplemente al peso, a la talla y a la nutrición. Pero si yo les pregunto cuál es la antropometría fetal, ya me hablan de todos los diámetros, ¿no? Anteroposteriores, transversales, etcétera, etcétera. Por eso a una fila siempre le hago esta prenatal y al otro le hago la antropometría fetal. Y por eso hay un grupo de alumnos que siempre me reclaman, pero es porque no entienden bien la pregunta. ¿O por qué mi compañero saqueó más que yo? Dice, porque la de su compañero era otra, por la pregunta, ¿no? En una presentación cefálica, modalidad de cara. El punto diagnóstico corresponde a occipital, bregma, frente, nariz, ninguno. Ya, hablen jóvenes. ¿Qué pusieron? Ninguno porque es un mentón. Ninguno, mentón. doctor. Eso está bien. Entonces no hay problema, ¿no? La implantación del huevo en la especie humana se produce alrededor de los 5 días del ciclo,
10 días del ciclo, 14 días del ciclo, 21 días del ciclo. Ninguno. 21 días del 21 días. 21 días. Claro, la mayoría buscaba en día, ¿no es? Porque yo leí la implantación se produce al séptimo día. Pero aquí ya cambié para que piensen por el ciclo, ¿no es? El acortamiento de la fase lútea se presenta en la polimenorrea, oligomenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, monometorragia. El que me conteste la que ha puesto este tema. La que puso el tema. ¿Dónde está? La coordinadora. Está, doctor. Está los que pusieron. Ya que me conteste. Paulita, Lina, los que pusieron ese tema. Pero de todas maneras, jóvenes, en este caso es la polimenorrea. Y en los apuntes estaba clarísimo. Yo le di a sus compañeros, les di los apuntes. Bien, qué laboratorio se solicita, qué tratamiento se realiza. Y justamente eso es lo que pusieron. Todo el que exponga tiene la obligación de hacer un resumen bien hecho para que pueda sacar las preguntas de ahí. Yo pensé que se pasaban los apuntes entre ustedes. A mí me dijeron, no me acuerdo qué día, pero me dijeron que no les pasaba nada. Tienen que pasarle, pero lógicamente yo tengo que revisar primero. ¿Está bien? Ya, pero pásenlo usted, esto está clarísimo, ¿no es? Es la polimenorrea. Las modificaciones presentes en una embarazada son los siguientes, excepto volumen sanguíneo incrementado, eritrocito aumentado, leucocito aumentado, electrolitos disminuidos. ¿Cuál sería? Respondan sin miedo. Los eritrocitos aumentados. Eritrocitos aumentados. Claro, sí, como hay anemia fisiológica, tiene que estar disminuido, ¿no ves? Está bien. ¿Cuál de estos conceptos es falso? Dice, la GnRH producida por las neuronas hipotalámicas, la GnRH estimula la síntesis de FSH y LH, el ovario secreta estrógeno, progesterona, ¿qué más dice? Inhibina y activina. Y el cuarto vendría a ser la luteinización depende de la FSH. Todos. ¿Cuál sería la respuesta? El falso es la luteinización, depende de la Claro, por la FSH. luteinización, por lógica, esa se produce por la LH, ¿no ves? Y acá dice la FSH, esa es la respuesta. ¿A las cuántas semanas se puede escuchar el latido cardiofetal con Doppler? ¿A cuántas semanas? Dice? ¿Lo De ves? 9 A a las 12 semanas. De Mire, nuevo. a ver, vamos a ir por orden. A dice 16 a 20 semanas. ¿Se puede escuchar? Sí, ¿no ves? No, ¿Con el sí, Doppler? doctor. ¿Qué? Con la Se ocultación puede. de Pinar sí se puede. Igual. Con cualquiera se puede escuchar. A las 9 a las 12 semanas también se escucha. ¿Lo ves? Sí. A las 26, 28 semanas, ¿se escucha o no? Se Sí. escucha. 38 a 40 también se escucha. Entonces la respuesta era todos. Y si yo le pondría a partir de las cuantas semanas, ahí sí la respuesta era 9 a 12. Simplemente que tal vez no leyeron muy bien la pregunta. ¿No ven? Que hay muchos han fallado en esto. Creo que todo el curso. Doctor, ¿y cuál era la pregunta? ¿Podría repetirla, por favor? ¿A cuántas semanas se puede escuchar el latido cardiofetal con Doppler? Doctor, pero ¿no era de 9 a 12? Claro, de 9 a 12 se empieza a escuchar. Aquí no dice se empieza a escuchar. Si es una paciente de 15 semanas, usted puede escuchar. Una de 40 puede escuchar. Y no está malintencionada, sino que no leyeron bien la pregunta. ¿Sí o no? Describa 3 pruebas inmunológicas para el diagnóstico de embarazo y cuándo las solicita. Ya saben, es Gravindex, Pregnatest, Fecund Test, todo eso que se realiza en orina y da positivo a las 6 a 7, como es 5 a 6 semanas, ¿no? De la fecha de la última menstruación.
En cambio, el TECPAC le da los 10 días de la fecundación o 48 horas después de la implantación. Nada más, solamente era eso. ¿Cómo diagnostica y trata una paciente con diagnóstico de climaterio? Todos los resúmenes de esos temas tienen que pasarme para que yo los vea, los que han expuesto, ¿ya? De esta hora vamos a entregar a sus compañeros todos los temas. Entonces, ¿qué hacen con una paciente para el diagnóstico? Solicitan, pues, laboratorios de estrógeno, progesterona, LH, FSH. ¿Correcto? ¿Qué tratamiento harían a ver ustedes, jóvenes? ¿Qué pusieron ahí? Estrógeno y progesterona, les digo, ¿eh? La progesterona se da para proteger el cáncer y la paciente no produzca un cáncer de endometrio. ¿Cómo diagnostica y trata una osteopenia? Dosis. Se diagnostica con densitometría, doctor. Con la densitometría. Y el tratamiento que le pueden hacer es el Leodrin o los alendronatos, ¿no ves? Leodrin 70, una tableta cada 30 días. Una sola tableta. ¿Cómo se previene las malformaciones fetales? Con la administración de ácido fólico 3 meses antes del futuro embarazo, es decir, en las consultas preconcepcionales, de esa forma. Pero si han puesto ácido fólico, les puse bien. ¿Cómo diagnostica la colocación fetal? Maniobra Leopold. ¿Cómo diagnostica la vitalidad fetal? Movimientos fetales y latido cardio fetal. Dinámica uterina. Número de contracciones 10 minutos. Crecimiento fetal. Altura uterina. Y una pelvis normal, ¿cómo evalúa? A través de la pelvimetría. No lo es difícil esto. ¿Qué pruebas de laboratorio se solicitan en la primera consulta prenatal? ¿Qué pusieron? A ver, jóvenes, ustedes díganme. ¿Qué pusieron? Doctor, puede ser lo que sería un hemograma, examen de orina. Un factor RH, el grupo sanguíneo, un hemograma completo. Ya. Chagas, toxoplasmosis, no hay que olvidarse, ¿no? Que el Chagas también se puede curar ahora, el Chagas congénito. Define actitud y posición. Son preguntas sencillísimas, hoy. No le hallo yo. Acá dice otra paciente embarazada con recuento de eritrocitos de 3.500.000 por milímetro cúbico y hemoglobina de 11 gramos, está considerada como anemia. La mayoría, algunos pusieron bien, ¿no? Y otros pusieron verdadero, otros falso. Pero ya ustedes saben que eso es verdadero. Sea fisiológico, no sea fisiológica, igual es anemia. Porque si no fuera anemia, no se tomaría ninguna conducta, ¿no ven? A toda esta paciente obligadamente, como todas las cosas con anemia fisiológica, entonces le damos el requerimiento de hierro, que es de 30 a 60 miligramos. Bueno, pero lo importante aquí, digamos, es que veamos si el examen está bien confeccionado o no está. Doctor, Sí. doctor, pero omitir lo que sería la palabra fisiológica en anemia, eso cambia mucho el sentido de la pregunta, ¿no, doctor? Claro, justamente era para que caigan, ¿no? Pero No es se anemia, vale, ¿no? pues, doctor, eso. Tiene que Malito. hacernos valer. Porque si hubiera estado colocado anemia fisiológica, ahí sí se podría poner verdadero, pero si se pone solo anemia, da a entender como que es una anemia de origen, de naturaleza patológica, ¿no? Entonces, como que da a sobreentender eso. Bueno, esa sería una razón, digamos, ¿no? Bueno, ya. En ese caso sí. Ya, ahora está bien, voy a arreglar eso, ¿ya? Bueno, bueno, las notas no sé si quieren que les dé o se les da por plástica, como ustedes quieren. En la práctica mejor, doctor.
O les doy O la denos tos. la de una vez, doctor. De una vez, doctor. Pero tengo que aumentar por esos puntos. No, Pero no aumenten va eso. aumentando. Sí, doctor, En la tiene que práctica, corregirlo. doctor. Eso. En la práctica Examen mejor, uno. Para doctor. la próxima La semana, lo que vamos a hacer, porque estas notas lo que tenemos que hacer es entregarlas, ¿no ves? O sea, no es como antes que uno se lo guardaba. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo le propuse a algunos, los que quieran aumentar su nota, les puedo aumentar 3 puntos, pero me mandan todos los videos esos que han hecho, ¿no ves? De colocación fetal, nutrición, monitoreo fetal, el crecimiento uterino, ya los tienen hechos, pues todos han tenido que hacer eso, ¿no? Entonces eso lo pueden enviar a su compañera y que lo tenga en un solo CD, y con los nombres ya su compañera me va a enviar. Yo le voy a aumentar 3 puntos. De cada grupo, doctor. Ya, doctor. O Como persona. ustedes quieran, pero en práctica hicieron cada grupo, ¿no ven? Sí. Pero ustedes pueden hacer como quieran, pero no más de 5 personas. Pero se supone que esto le estoy dando para aumentar su nota, pero con la característica, digamos, de que ustedes tienen que ver por los videos para aprender. Ese es el objetivo principal. Porque preguntan a sus compañeros que han ido a monitorear esta mañana, han tenido que, les preguntan, ¿no ves? En prenatal igual he visto que estaban haciendo Arturo uterino, escuchando los latidos. Entonces el objetivo mío es que aprendan nada más jóvenes, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿y hasta cuándo podemos entregar ese video? Lo que pasa es que a mi grupo no nos dijo todavía hacer esos videos. Hasta el lunes pueden hacer. Y el martes ya les doy su nota, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Ahí quedamos ahora. Continuamos con parto en la próxima clase, ¿ya? Nos Ya, vemos. doctor. Bueno, Gracias. doctor, Hasta luego, chicos, yo doctor, les voy a gracias. pasar los parámetros para que me envíen los videos ahorita al grupo. No se disparen ya. No, pero que vayan mejorando todavía y que le pasen ya ustedes pónganse de acuerdo. Ya, doctor, yo ahorita les mando. Ya. Doctor, ¿Sí? el tema de complicaciones del parto, ¿qué clase sería aproximadamente? ¿Complicaciones? Puede ser junto con la atención del parto. O sea, la siguiente clase. Pero yo voy a hablar primero, ¿ya? Ya, doctor. Y después, ya. Pero tienen que mostrarme antes todos los trabajos, Ya, doctor. ¿ya? Ya. Nos vemos.